Escucha Ágora al aire. Un programa realizado entre Ágora, Laboratorio Político y Comunicando Belén. Síguenos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ágora al aire, una producción del medio de comunicación Comunicando Belén, un medio comunitario digital, y la Escuela de Educación Ciudadana Ágora Laboratorio Político. Hoy nos encontramos con Daniel Bedoya Salazar. Él es filósofo de profesión, pero además trabaja con todo el tema de organizaciones sociales, con la construcción de la verdad en Colombia y con toda esa pedagogía para la ciudadanía, la cultura y la construcción de una Colombia en paz. Daniel, bienvenido a Ágora al aire. Camila, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar contigo y conversando sobre esos temas que nos importan a todas y a todos. ¿Quién es Daniel? Esa es una muy buena pregunta. Además estudié filosofía, entonces podemos ahondar un montón en ella. Pues soy Daniel, nací en Envigado, tengo 26 años. Siempre me ha apasionado mucho el conocimiento, me apasiona hacer preguntas e intentar responder a esas preguntas que me hago, por eso estudio filosofía. Dentro de esas preguntas que me hago en la carrera, pues surge la intención de explorar un poco más la ética, la moral, la filosofía política y un campo muy nuevo que está surgiendo, bueno, ya lleva rato, pero dentro de la filosofía está surgiendo y es la construcción de paz. Entonces hay algo pude explorar, pude conocer y desde hace 4 años estoy con todos estos temas de construcción de paz, construcción de verdad colectiva, reconciliación. ¿Qué es lo que más te ha gustado de llevar tu profesión al servicio de la construcción de paz en Colombia? Yo soy súper impeliculado. Entonces cuando empecé a estudiar la filosofía me metí de lleno a la filosofía. Y después de un par de años ya estaba un poco reseco, porque digamos que la filosofía es muy bella, es muy profunda, nos da grandes preguntas y grandes respuestas a las inquietudes humanas, pero puede ser muy árida, porque es un diálogo muy hacia el interior, pues la reflexión y demás. Y por fortuna en ese tiempo me encontré con un proceso que estaba llevando la Comisión de la Verdad con jóvenes, que es el voluntariado Generación B+. Y fue la oportunidad de combinar lo que estaba aprendiendo en la carrera con la praxis ya dentro de lo social, que es todo ese tema de la construcción de la verdad. Entonces yo creo que tiene mucho que ver, se conecta muchísimo el conocimiento con la práctica, en últimas, que es lo que dota de sentido, lo que puede llevar a la reflexión y en últimas a las transformaciones en las comunidades. Dani, tú haces parte de escenarios muy valiosos en términos de construcción social aquí en Medellín y en Colombia. Pero antes de hablar de esos escenarios, me gustaría preguntarte sobre esos miedos, digamos, de la cultura respecto al estudio de las humanidades, de elegir como profesión las humanidades. Entonces, ¿qué consejo, qué puerta abres ahí para las personas que realmente les interesa y les conmuevan estos temas? Es fundamental. Mira, una infidencia. Yo fui educado y bueno, me formé con curas. Y en esta formación, pues yo siento y le agradezco un montón porque es una formación muy integral. Entonces, lo académico es muy bueno, pero también hay una preocupación por lo humano, por lo emocional y por lo social. Entonces, yo desde muy pequeño comencé a comprender que no podíamos estar aislados, el conocimiento no puede estar aislado de la sociedad. Entonces visitábamos cárceles, hospitales, casas de acogida, sectores muy vulnerables y eso llevaba también como una inquietud, como listo, yo tengo una educación muy privilegiada, cómo esto que yo estoy aprendiendo, esto que es en lo que me estoy formando puede contribuir en algo. Y por eso cuando estaba en la carrera y me metí de lleno, se creó esa pequeña crisis porque listo, buenísima la filosofía, buenísimo todo lo que estoy aprendiendo, pero en últimas, esto que está generando hacia afuera, ¿cierto? La reflexión queda hacia adentro y es muy valiosa, pero hacia afuera, ¿qué puede pasar? Y yo creo que esa es la gran ventaja de las humanidades, que nos lleva primero a una reflexión hacia adentro, hacia lo que somos como seres humanos, desde el pensamiento, la filosofía, desde lo antropológico, desde lo sociológico, desde las ciencias políticas, desde lo económico, una reflexión también hacia adentro, conocer la persona humana, pero no nos quedamos con eso, sino que en últimas
conociendo lo que somos, las ventajas, las desventajas, las virtudes, pero también los errores que tenemos como humanidad, como personas, pero también como cuerpo social, que podemos plantear unas soluciones hacia afuera. Entonces yo creo que ese conocimiento humano es invaluable, porque en últimas, y no quiero ser despectivo, porque cuando uno entra a profundizar en cualquier área del conocimiento se encuentra con grandes complejidades, pero cálculos y demás, y dibujos y diseños, pues a eso ahorita lo hace la inteligencia artificial. Entonces fíjate que ahorita estamos en un gran dilema, porque listo, si ya tenemos quien piense por nosotros, quien escriba por nosotros, quien haga las cuentas por nosotros, quien diseñe por nosotros, quien conduzca por nosotros, ¿qué vamos a hacer los seres humanos? O sea, ¿llegamos como al techo de cristal o vamos más hacia adelante aprovechando las herramientas tecnológicas, pero fortaleciéndolas también con las habilidades humanas? Porque la reflexión, el debate, el disenso, la construcción desde las ideas, pues es algo que podemos hacer los seres humanos. La información que tiene la máquina, la inteligencia artificial, el ChatGPT, pues son conceptos con los que nosotros los hemos ido dotando de acuerdo a lo que hemos reflexionado. Inclusive tienen nuestros sesgos. Sí. Entonces, ¿cómo poder hacer esto? Yo creo que ahí está la gran ventaja de todas las humanidades. Y yo creo que si queremos combinar una ciencia, la que llaman ciencias duras, con ciencias humanas, sería valiosísimo, porque listo, como todo este conocimiento metodológico, estructural, técnico que tengo, lo puedo sensibilizar un poco al servicio de la humanidad, ¿cierto? Y esas grandes preguntas que nos hacemos y también las soluciones que necesitamos. Tú utilizas una expresión que me parece supremamente valiosa sacarla de un sector específico y ponérnosla como humanidad, y es el techo de cristal. Hace 10 años, 20 años, creo que eran improbables los escenarios en los que hoy tú despliegas el conocimiento. Y sin embargo, hoy existen, están generando transformaciones, generan oportunidades. Háblanos un poco de cómo ha sido transformar ese paradigma y un poco también de los escenarios en los que tú estás trabajando. Bueno, el techo de cristal yo creo que es un reto para muchas personas, y Cami lo ha vivido a su manera también, porque, por ejemplo, entonces hace 4 años comenzamos con el voluntariado de la Comisión de la Verdad, que se encarga pues de la reconstrucción de todo el relateo ético y político detrás del conflicto armado. Y llegar a hablar de estos temas con personas mayores es dificilísimo, porque el primer argumento es: usted está muy joven y usted no vivió lo que yo viví. Y eso te paraliza un montón, pero yo he ido elaborando también la respuesta a ese argumento, y es: pues hemos heredado un país en guerra, hemos heredado imaginarios, hemos heredado prejuicios, hemos heredado formas de relacionarnos. Entonces, quizá no viví la época más dura del conflicto, el desplazamiento de una comunidad, una violencia dentro de mi círculo cercano, pero claro que todo el imaginario cultural y social lo he heredado y también me afecta. Entonces, el techo de lo que llaman el adultocentrismo se siente un montón, porque requiere mucho más esfuerzo, mucho más preparación, alzar la voz y realmente con argumentos que valgan la pena y que aporten y que te empiecen a escuchar un poquito más. Entonces eso ha sido un reto, como el liderazgo desde lo joven, y aportar también nuevas perspectivas, porque son problemas sistémicos, son problemas estructurales a los cuales se les han dado soluciones en algunos momentos y que en su momento funcionaron. Entonces lo que hacemos es replicar la misma solución y vemos que con el tiempo se desgasta. Entonces también desde lo joven, desde la formación académica, pero también desde la visión de aportar a nuevas soluciones, cuando se propone un cambio también hay un montón de barreras. Entonces ha sido un camino interesante, difícil, pero yo creo que aportar en últimas a la construcción de paz y a una democracia más amplia e incluyente exige eso, que otras voces entren en el debate, que otras voces traigan nuevas propuestas, y que en últimas no se trate de un descarte generacional, sino de un diálogo intergeneracional que nos lleve a lo que funcionó en un momento, cómo lo abrimos a las necesidades de hoy y podemos llevarlo de nuevo a un nuevo horizonte dentro de lo social. Me viene a colación un concepto, el concepto de la innovación social. De hecho, Medellín ha sido pionera, y en el 2013, que se posiciona como la ciudad más innovadora del mundo, no lo hace propiamente
por el urbanismo táctico de ese momento que avanzó demasiado y que fue un, digamos, un paso muy fuerte para la ciudad en términos de progreso, pero lo que marca la diferencia realmente es la innovación social, los procesos organizativos, el tejido social que se configura de una manera distinta, con ideas distintas, que se atreve al cambio. Mira que con todos estos temas de la memoria histórica, el relato del conflicto y la comisión de la verdad, es muy interesante explorar esto, porque nos damos cuenta que si Colombia no se vino al piso con 60 años de conflicto, no fue porque tuviéramos el mejor estado posible, porque nos dimos cuenta que en muchas ocasiones era insuficiente, o porque teníamos instituciones incorruptibles, porque las instituciones se corrompieron. Lo que mantuvo al país en pie en las décadas más duras del conflicto fue la sociedad. Y si queremos hacer un zoom en un caso específico, pensemos en Medellín. Es que hace 30 años Medellín era la ciudad más peligrosa del mundo. Y lo que mantuvo a la sociedad e impidió que esto se fuera a pique fue el tejido social. Y eso pasó hace 30 años y continúa pasando hoy. Inclusive si tú pones un mapa de Medellín en los sitios donde hay más conflictividad social por distintos motivos, y sobre ese mapa pones en qué lugares hay más organizaciones sociales, colectivas, colectivos, grupos, clubes juveniles, coinciden con esos lugares, porque es una forma de resistencia de la sociedad. A la violencia no le aportamos vidas, ni creatividad, ni fuerza, ni energía. Le respondemos no con violencia, con grupos de baile, con grupos de fútbol, con grupos de rap, con graffiti, con clubes de lectura, con bibliotecas comunitarias. Entonces yo creo que es un capital humano que hemos construido durante muchísimo tiempo, que ha perdurado en las comunidades y que hay que continuar acompañando, no para que algunos actores lo coopten desde lo político electoral o desde el tecnicismo, sino para que realmente responda a las necesidades de las comunidades. Entonces eso ha sido fundamental, la innovación social en los territorios, y parte de algo muy empírico y muy orgánico. Y yo creo que ahí está la belleza, no es el Estado o la ONG o una institución internacional que viene de cooperación internacional, que viene a darnos una solución, sino que la sociedad, la comunidad, la lideresa barrial, el joven, la chica, el profesor, la lideresa, que dice, aquí está pasando algo raro, aquí está pasando algo que nos genera incomodidad, hagamos algo con lo que tenemos. Entonces ahí surge una idea, hay una necesidad, hay una idea y la gente se vuelca a acompañarla. ¿Por qué? Porque realmente reconoce el valor que tiene su comunidad, el valor que tiene ese territorio, porque lo quieren cuidar, y yo creo que eso hay que continuarlo cultivando de acuerdo a las necesidades que tenemos hoy en la ciudad y en el país. Respecto a esa sociedad civil organizada que resiste a pesar de las insuficiencias y de las carencias, porque es claro que hay limitaciones, que inclusive hay sesgos desde el mismo gobierno respecto a cómo brindar esa atención. Digamos, ¿cuáles son los mayores retos y que identificas o que tú logres identificar dentro de ese impacto, de ese trabajo social y las decisiones políticas, pero políticas ligadas a lo electoral, al ejercicio del poder político? Hay un consejo que siempre nos da el padre Francisco de Rú a los jóvenes y en general, pues yo siempre lo he escuchado cuando he hablado de él en contextos juveniles, y es: no entreguen la agenda. Eso es fundamental, porque la causa es superior a nosotros. Si tu causa es el emprendimiento, si tu causa es la innovación social, si tu causa es la juventud, si tu causa es la democracia, la causa es superior a mí y a otros. Entonces yo creo que hay que tener muy clara cuál es la causa, tener estructurada la agenda, pero no entregarla ni venderla. Eso es fundamental, porque en últimas, a lo que estamos respondiendo no es a la ambición de poder de un político de turno, sino a las necesidades y a la transformación social de mi comunidad. Y eso no lo vale un contrato, un cargo, un proyecto dentro de la administración. Entonces yo creo que
hay que empoderarnos del rol de ciudad, o sea, eso a mí me parece bellísimo, inclusive por ahí en redes lo tengo. ¿Quién es Daniel? Me faltó un ciudadano. Y yo creo que eso nos tiene que recoger como personas. Entonces, cuando yo me reconozco como ciudadano, me reconozco como también un garante de derechos que nos puede reclamar al Estado. El político no me está haciendo un favor, los recursos que están gestionando no los están regalando. O sea, eso hace parte de la bolsa común del Estado y lo que tenemos es una exigencia como comunidad, como barrio, como comuna, como ciudad. Venga, es que este programa es importante por esto, esto y esto. No, no te puedo entregar la agenda, no te la puedo vender, no me puedo vender mis principios por un puesto, un cargo. Entonces yo creo que dentro de todas las problemáticas que podemos identificar, esa es fundamental. No podemos vender la agenda. Tenemos que defender la agenda, tenemos que poner la agenda, tenemos que unirnos como ciudadanos y ciudadanas alrededor de la agenda, pero no podemos venderla porque eso, en últimas, termina perjudicándonos un montón, porque entonces hay que ser de principios, hay que ser ante los indicadores que en el tiempo sabemos que son muy precarios, hay que ser en los espacios, hay que ser en la calidad, y eso redunda en un perjuicio de la comunidad que estamos defendiendo o de la causa que estamos defendiendo. ¿Cómo se configuran las agendas? ¿Cómo definirías tú una agenda pública? Eso es bien interesante porque hay múltiples formas de verlo y en últimas, en el contexto, yo creo que latinoamericano siempre partimos como de la carencia. Entonces, ¿de dónde parten nuestras agendas? Pues de la carencia. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos vivienda digna, no tenemos educación, no tenemos un centro de salud, no tenemos recreación, no tenemos acceso a la cultura. Entonces lo definimos desde la carencia. Pero en últimas, hablando ahorita del tema de innovación social, no nos quedamos en la carencia, sino que buscamos cómo sustituirla y cómo complementarla y cómo superar esa carencia. Entonces yo creo que en nuestros contextos partimos de ahí, de una carencia que en últimas debemos ponerla en positivo y estructurarla, ¿listo? Entonces, si en mi comunidad hay una problemática en temas educativos porque el colegio se está cayendo, o porque no tenemos un centro de salud, o porque los espacios juveniles son muy precarios, o porque no hay realmente un conocimiento de los derechos como de ciudadanos o los derechos de la ciudadanía juvenil. Entonces, esta es la carencia. ¿Qué vamos a hacer para que esto no continúe pasando? Y ahí yo creo que está el valor de la base, de la organización social de base. Como bueno, entonces la solución que podemos encontrar ahorita en la comuna Belén no es la misma que encontramos en el Picacho o en Altavista o en el corregimiento en Palmitas. Puede ser la misma problemática, pero las formas de solucionarla son distintas, entonces no podemos homogeneizar las soluciones. Pueden haber unas estructuras, algo muy general, pero en última quien dota de contenido tiene que ser la comunidad. Y por eso la comunidad tiene que identificar el problema, de ahí desarrollar la agenda y defenderla. Porque en últimas eso redunda en perjuicio o en beneficio de esa comunidad específica. Comunidad entendida como un territorio, comunidad entendida como un grupo poblacional. Digamos que la configuración de las agendas públicas de base social en Colombia han sido de largo aliento. O sea, por ejemplo, de reforma agraria, ¿hace cuántos años hablamos? Y sigue vigente el asunto de atención a la Colombia rural, el asunto de atención a la primera infancia. Son agendas que están y que seguramente las tendremos por muchas más generaciones. Pero entonces, ¿cómo nosotros construimos redes a pesar de fracturar a veces esas relaciones directas, digamos, con el político más cercano a nosotros? Creo que Medellín tenía una historia interesante y nos dimos cuenta que puede partir con la administración municipal, o sea que la sociedad medellinense puede partir relaciones con el distrito directamente. Entonces, ¿cómo tejemos a veces con la nación, con el departamento o incluso generar redes internacionales que nos ayuden a movilizar esas agendas? Bueno, está la agenda y la política pública. Siento que la agenda puede ser mucho más, digámoslo, sectorial. Sí. Territorial, poblacional, de intereses y demás. Y están las políticas públicas, que claro, son las líneas de trabajo que tiene el Estado para ejecutar los recursos. Entonces yo creo que las agendas tienen que dialogar con la política pública, pero no someterse a la política pública. Porque en últimas, los diagnósticos de las políticas públicas se van envejeciendo, van pasando porque se aprueban en un momento, pero dialogar con esto después de 15 años
es distinto el contexto, son distintas las problemáticas. Entonces la agenda puede ser mucho más dinámica, la agenda social puede ser mucho más dinámica y puede contribuir a la renovación, a la actualización de las políticas públicas, pero de nuevo sin entregarse. Por eso yo creo que, y en Medellín lo vivimos en los últimos 4 años, es importante que como sociedad civil nos reconozcamos, porque estamos en unos nichos que se convierten en cámaras de eco. Entonces, los jóvenes conversan de temas de jóvenes entre los jóvenes. El sector empresarial conversa de temas empresariales entre los empresarios. El Estado está con el Estado, entonces podemos el nicho de la cultura, el nicho del graffiti, el nicho del skate, el nicho de los jóvenes que están interesados en democracia, el nicho de los adultos mayores que están muy bien organizados, están las juntas de acción comunal. Entonces, claro, hay mucha organización, pero no está conectada. Entonces, ahí podríamos hacer análisis intersectorial. Entonces, porque a un joven no le va a interesar conversar con la Junta de Acción Comunal, con el empresariado, con el sector cultura, con el sector deportivo? ¿Por qué no creamos espacios para que quienes estamos trabajando con propósitos muy similares nos juntemos y encontremos aquellos puntos de convergencia para salir adelante? Yo tengo un ejemplo, en una de las subregiones del departamento hay un montón de cooperación internacional. Un montón, hay como 27 organizaciones de cooperación internacional y todas van a hacer lo mismo. Entonces no hay un avance en el territorio porque claro, todas van a ser, tienen una misma agenda. Entonces hoy hacen un taller, una organización, y después llega otra organización al mismo taller, no hay un avance. Y pasa lo mismo, los jóvenes que están interesados en temas culturales pueden dialogar precisamente con las agendas culturales del sector cultura, y el sector empresarial tiene agendas culturales y el Estado tiene agenda cultural. Entonces, ¿cómo dialogamos para unir esfuerzos en lo que nos une y realmente llevar transformaciones a los territorios? Excelente, precisamente poder construir en sinergias, ¿no? Generar equipos. ¿Cuál crees que sea hoy un reto de las organizaciones sociales respecto a la configuración de políticas públicas a partir de esas agendas que ya se tienen? Hay muchos. Yo creo que el primero está ligado a lo que conversábamos hace un momento, y es que, claro, como yo tengo una agenda, tengo una causa, la defiendo. Y esa defensa puede aislarme, porque, claro, dialogar con el que es diferente o con alguien que está trabajando un tema totalmente distinto puede parecer que estoy cediendo o que me estoy ablandando. Entonces, hay cierto egoísmo en la causa. Yo defiendo la mía. Usted verá qué hacer con lo suyo. Entonces, hoy salimos a paro X sector por mi agenda. Ya, cuando vos tengas un problema, pues vos mirás qué haces porque yo defiendo mis intereses. Entonces, hay cierto egoísmo dentro de las causas que nos impide también cooperar entre nosotras. Y lo siguiente es, como el liderazgo es tan orgánico, o sea, hay un problema, se plantea una solución y con base en esa solución se crea una agenda y vamos trabajando en el camino. También eso requiere una formación técnica muy específica que se va adquiriendo con el tiempo. No hay una formación para el liderazgo, no hay una formación para la incidencia pública. Y sabemos cuando, ahorita que están en todo el tema de aprobación del plan de desarrollo, el local y el municipal, el departamental, pues hay unos tecnicismos, hay unos tiempos, hay unos indicadores, y hay que saber de esos temas para poder llevar propuestas que sean reflejadas en el plan de desarrollo y que en última se van a convertir en transformaciones en los territorios y con las comunidades. Entonces yo creo que esos son los dos más grandes. Hay un aislamiento de las causas por cierto egoísmo y por cierta defensa de lo que es mío, que tiene que convertirse en sinergia para realmente lograr transformaciones mucho más grandes. Y lo segundo, hay muy poca formación técnica en lo específico para llevar a la incidencia en políticas y agendas públicas. Hay un artículo que nos gusta mucho acá en Ágora de la Constitución y es el artículo 49, que plantea efectivamente la educación para la democracia, la educación basada en los principios de la Constitución y todo lo que concierne en términos generales a ese sistema de participación, a los derechos políticos, a los derechos que nos acreditan como ciudadanos y donde nosotros podemos ejercer la ciudadanía. Pero así como la ley que regula, por ejemplo, la educación sexual,
o inclusive leyes que regulan ciertas competencias de educación en deporte, en salud, y que se omiten y que directamente se recortan, no se les da la relevancia que deberían. Y en este momento tú estás en un proceso de construcción de verdad histórica, y creo que uno de los mayores retos precisamente ha sido esa ignorancia sobre nuestra propia historia, sobre nuestro propio contexto. En ese sentido, ¿qué apuestas crees que deberíamos hacer como sociedad para educar hacia la verdad, para educar hacia una ciudadanía propositiva, hacia una ciudadanía que valore la democracia, que respete sus principios? Frente a este tema de educación para la democracia, hay un texto bellísimo de Carlos Gaviria que nos habla, hay que formar el sujeto de la democracia, porque damos por dado, entonces tú naces y bien, adquieres unos derechos y a los 18 tienes ciudadanía plena y éxitos con esto. No, hay que formar el sujeto de la democracia, formarlo como ciudadana, como ciudadano, formarlo en sus derechos, formarlo en sus deberes, que realmente se sienta parte de un Estado de Derecho. Entonces yo creo que eso es una tarea fundamental, hay que ilustrarnos en la democracia, no basta con ser ciudadano, con tener la cédula, hay que realmente formarnos para poder aprovechar todos los derechos que tenemos y también asumir nuestros deberes y comprometernos con la transformación de nuestro país. Frente al tema de la verdad, mira que el informe de la comisión tiene muchos matices, hay muchas opiniones al respecto, pues yo creo que es un ejercicio muy importante de reconstrucción de lo que nos pasó, porque en últimas todos vimos el conflicto por la televisión, lo escuchamos en la radio, lo leímos en la prensa, lo vimos en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestros cuerpos. No era una causa ajena a nosotros, lo vivimos como país. Y desde ahí parte la comisión. Como listo, tenemos unos hechos muy dolorosos, ahora vámonos a la interpretación. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Contra quiénes pasó? ¿Quiénes lo hicieron? Y quizá la pregunta más importante, ¿por qué pasó? ¿Qué le pasa a un país que durante 60 años tiene un conflicto armado? ¿Qué le pasa a un país que tiene 8 millones de desplazados internos, 1 millón de exiliados, 450.000 muertos, 200.000 desaparecidos, 30.000 menores reclutados, 80.000 secuestrados? Todo esto en una democracia. ¿Qué nos pasó? ¿Y por qué nos pasó? Y así como uno le paga a la psicóloga para ir a hablar y a que le diga cosas que uno no quiere escuchar. Sí. Y al terapeuta de pareja le pagan por la pareja por ir a hablar y a que le diga cosas que no quiere escuchar. El informe recoge esas verdades porque, claro, es tan singular, pero en últimas hay múltiples verdades. Está la verdad muy importante de las víctimas del conflicto. Pero los actores armados en el marco del conflicto también tienen verdades. El Estado tiene verdades, las Fuerzas Armadas tienen verdades, la sociedad civil organizada tiene verdades, la academia tiene verdades. Entonces hay un conjunto de verdades que estaban ahí en sus nichos y que lo que hace el informe es intentar ponerlas a dialogar. Porque en últimas lo que hace esto es enriquecerlo. Mi verdad, sin el contexto de los demás, se queda aislada. Pues claro, yo sé lo que me pasó a mí, cómo pasó, cuándo pasó, quiénes lo hicieron, más o menos. Pero ¿por qué me pasó? Eso lo comprendo cuando uno, mi relato, mi verdad, a las otras verdades, a la verdad del victimario, a la verdad del Estado, a la verdad de la sociedad. Y ahí comprendo qué fue lo que me pasó, y no solo a mí, a la sociedad. Por eso es importante abrirnos a estos ejercicios de la verdad. La verdad no es cómoda, y lo sabemos cuando vamos a la psicóloga, cuando tenemos una terapia familiar, cuando pasa algo en la pareja. No es cómoda porque en últimas como que nos revuelca por dentro y nos pone de frente cosas que no queremos ver, aunque les tengamos al frente. Y en últimas, ese informe no se pretende como la verdad absoluta. Es un aporte muy importante a la verdad del país, que nos pone un espejo de, venga, esto fue lo que nos pasó los últimos 60 años. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué nos pasó esto? Y en últimas, ¿cómo podemos seguir construyendo espacios de diálogo para que, reconociendo lo que nos pasó, no se vuelva a repetir y podamos tener una convivencia pacífica? Yo creo que eso es fundamental. Han habido experiencias en el mundo donde lo que se hace es firmar leyes de impunidad. Entonces es el borrón y cuenta nueva, que algunos anhelan, como
no recuerdo la expresión específica de la semana pasada, la ley de punto final. Entonces, como, bueno, hasta aquí llegó, nos lavamos las manos y sigamos para adelante. Eso ha hecho mucho daño. Por ejemplo, en España termina la dictadura de Franco y se firma la ley de impunidad. Y 40 años después, están en una crisis enorme en España porque tenemos que dialogar de lo que nos pasó, porque eso deja heridas. O sea, no son solo los muertos, no son solo las comunidades desplazadas, no son solo los desaparecidos, que son heridas profundas en el cuerpo social. Si hemos tenido un conflicto de 60 años, todo lo que pasa en 60 años se ha visto permeado por ese conflicto. No solo en lo físico, en lo estructural, en lo material, en lo simbólico, en lo narrativo, en lo cultural. Y en la medida que reconozcamos de lo que nos pasó, podemos transformarlo. Pero si lo negamos o lo olvidamos, pues las heridas van a seguir abiertas y eventualmente van a volver a aparecer de forma más ruda. Entonces, en últimas, es mirarnos de frente a lo que nos pasó. Es enriquecer la verdad. Claro, la comisión tuvo 4 años de funcionamiento, se escucharon cerca de 30.000 personas, de un universo de 10 millones de víctimas. Falta mucho por decir. Eso es un aporte importante, serio, académico, riguroso a la verdad. Que nos puede dar una hoja de ruta para comprenderlo. Pero lo que tiene que tratar esto, y lo dice el informe, son conversaciones. Conversaciones con la gente que no pudo aportar, conversaciones con la gente que no quiso aportar. Para que en el marco de todo nos comprendamos como país, lo bueno que tenemos, las grandes potencialidades que tenemos desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo artístico, desde la riqueza hídrica, desde los territorios tan bellos que tenemos, pero también lo que nos ha pasado y lo que ha permitido que se perpetúe un conflicto en el tiempo, porque vemos que el conflicto no termina, sino que se recicla. Entonces, ¿por qué está pasando esto? En la medida que lo podamos entender, podemos transformarlo. Si lo negamos y lo olvidamos, no lo vamos a lograr. Y entre más diversa sea la conversación, pues mucho más diversa y creativa va a ser la solución. Daniel, ¿cómo observa la polarización que se está suscitando cada vez más marcada en el país y que se traslada a escenarios digitales de manera muy violenta y casi que deshumanizante con ese otro que tiene otras verdades? Es muy doloroso. Yo parto de una idea, y es que si estamos polarizados, este país sería invivible. Yo siento más bien que hay temas polarizantes. Hay otros temas del contrato social en los que todos estamos muy de acuerdo. Todos estamos muy de acuerdo. Que todo funciona muy... Hay temas en los que todos estamos muy de acuerdo. Hay otros en los que no. Por ejemplo, la paz. Yo en estos 4 años he podido conversar con múltiples actores de muchos colores políticos. Y no hay ninguno que me haya dicho que está en contra de la paz. Todo el mundo quiere la paz. De la izquierda, del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, de lo rural, de lo urbano, los jóvenes, los mayores. Todo el mundo quiere la paz. En abstracto, todos queremos la paz. El problema es, bueno, entonces, ¿cómo construimos esta paz? Y ahí es que nos metemos en problemas. Por eso tienen que ser diálogos muy amplios donde todas las voces puedan ser reconocidas y reconocidas como válidas. Quizá yo no esté de acuerdo con X o Y actor armado, porque claro, cometieron delitos y son graves y tienen que ser judicializados y pagar una condena, por supuesto. Pero hay algo muy nuestro, no sé si lo he experimentado, y es cuando a uno le pasa algo y va a intentar explicar lo que le pasó, te dicen no te justifiques. Entonces uno anula la racionalidad. Entonces, venga, es que yo hice esto, por esto, no te justifiques. Asume la responsabilidad, pero claro, es que justificar no es absolver. Es entender. Es entender. Y entenderlo como un hecho humano. Porque la lógica de la guerra, por la crudeza con la que la hemos vivido, la hemos conceptualizado como algo irracional. Entonces, qué acto tan bárbaro, tan irracional. Y lo que vemos en el informe es que no son actos irracionales. La violencia infligida por todos los actores armados en el marco del conflicto fue profundamente racional. El daño estaba calculado. Las víctimas estaban calculadas y que han generado un efecto en la familia, en la comunidad, en el país. Entonces la violencia no es irracional. Y el hecho de que los actores armados, por ejemplo, que quieren contribuir a la paz, a la verdad, a la reconciliación, se tomen la palabra y digan, yo hice esto por esto y esto y esto, no lo estamos absolviendo, porque hay unos tribunales específicos como la JEP para que los condenen. Nos están explicando para que lo podamos entender. Entonces ya tener frente a frente, y fue un ejercicio
que realmente fue muy valioso dentro de la comisión y dentro de todo el sistema integral de paz que se está manteniendo, y es el diálogo entre las responsables y las víctimas. Y yo estuve presente en algunos y era una cosa increíble, increíble, porque eran los guerrilleros, los exguerrilleros, firmantes de paz, ex paramilitares, ex soldados, generales, y las víctimas conversando en una mesa. Y claro, ellos intentaban justificar su acción, pero las víctimas tenían toda la formación, todo el acompañamiento psicosocial para decir que no estaba de acuerdo, para exigir la verdad. Eso era fundamental. En Irlanda del Norte se llevó a cabo un proceso de comisión de la verdad y los máximos responsables se grababan en cassettes, y los cassettes son públicos cuando se mueren. Lo que se ha logrado en el caso colombiano es increíble porque son víctimas y responsables en la misma mesa conversando y velando por esas garantías de reparación. Es muy difícil, es muy complejo, es un conflicto de 60 años que ha dejado mucho dolor. Pero es importante eso, que nos reconozcamos. Porque parte de la polarización que uno ve, o de los temas polarizantes que ven, es que hay un reconocimiento. Como el otro es como un extraño, un monstruo, un animal, una bestia, de cualquiera. Porque lo decimos de actores armados, por la crudeza de las acciones que toman, pero también lo decimos del político que no se corresponde con mi tendencia ideológica, o con la persona que tiene una orientación sexual distinta a la mía, o con quien se ve diferente a como me veo yo. Entonces hay un problema del reconocimiento. Ese otro es un ser humano que tiene virtudes, que tiene defectos, que tiene sueños, que tiene familia, que tiene una comunidad que lo espera. Y en la medida que lo podamos reconocer, podemos construir juntos. Porque no es un animal. Porque si yo lo trato como un animal, una bestia, pues en últimas el trato que se da es de animal y de bestia. Y por eso los insultos que uno ve en redes sociales. Sí. Si yo lo veo como otra persona, otro ser humano que es distinto, que piensa distinto, que cree distinto, que tomó decisiones de vida distintas, que pudo cometer crímenes y que tiene que pagar por ellos, pero no por eso se le resta humanidad. Humanizar al otro, que hace parte de la empatía. Ya eso nos va a permitir como, venga, entonces listo, somos iguales, tenemos garantías de derechos, tenemos un pedazo de tierra que es Colombia para vivir. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que podamos convivir en paz? Para que tengamos garantía de derechos, para que podamos vivir bien todas y todos. Eso yo creo que no debería tener color político. La paz no debería tener color político. La igualdad no debería tener color político. Todos tenemos que luchar por esto, porque en últimas es nuestra vida, es nuestro bienestar, el de nuestra familia, el de nuestra comunidad y el de las futuras generaciones. Daniel, vamos llegando al final de esta entrevista y te agradecemos muchísimo la generosidad de acompañarnos, de compartir tu experiencia, tu conocimiento. Y este es Ágora al Aire, entonces nos gustaría invitarte a que si fueras presidente de Colombia por 5 minutos y todo el país te está escuchando y tiene la atención sobre ti, ¿qué le dirías? Bueno, en 5 minutos no se puede hacer mucho, imagínate, Dios se tomó 7 días para crear el mundo, ¿no? Que en 5 minutos. Pues en última yo creo que tiene que ser una invitación a descubrirnos como colombianas y colombianos con todo lo bueno que tenemos. En últimas, la violencia no nos ha determinado, el conflicto armado no nos ha determinado, los actores armados no nos han determinado, porque seguimos siendo una sociedad muy resiliente, que se ha sobrepuesto a dificultades enormes, enormes. O sea, el país del 2024 es muy distinto al país del 2003, que es el país del que yo tengo conciencia cuando estaba creciendo, o del país de los 90, o del país de los 80. Es un país distinto. Y esas transformaciones se han dado gracias a las fuerzas que tenemos como colombianas y colombianos de voltear las cosas. Y en un contexto hostil, buscar la solución, juntarnos y hacer cosas por los demás. Entonces yo creo que el mal no nos puede terminar. Tenemos que identificar lo bueno que tenemos y aunar esfuerzos, porque en últimas, esto puede sonar muy cliché, pero los buenos somos más. Si miramos la cantidad de personas que están integrando los actores armados ahorita en el país, sumarán 50.000 personas, 100.000 si sumamos milicias, somos 50 millones. Entonces realmente la idea es que nos podamos sentir partícipes, que nos sintamos ciudadanas y ciudadanos, que tenemos el destino del país no en el Congreso, no en la presidencia, que lo determinan con ciertas políticas, pero en últimas el futuro del país está en nuestras manos, en lo que hacemos en nuestra cotidianidad, en cómo cultivamos
la paz, la reconciliación, la convivencia, la cultura, desde mi quehacer, desde mi familia, desde mi comunidad, desde mi universidad, desde el lugar donde trabajo. Cómo realmente podemos tejer redes ciudadanas desde abajo hacia arriba, la transformación. No podemos esperar que llegue un Mesías que en 5 minutos nos dé la solución para arreglar el país. Realmente tenemos que empoderarnos de nuestro rol de ciudadanas y ciudadanos en un Estado de Derecho, donde no nos hacen favores, donde no tenemos que pagar por los favores. Tenemos derechos y debemos exigirlos para nosotros y para nuestras comunidades. Entonces, en últimas, es que realmente nos empoderemos de nuestra ciudadanía y que la ejercemos de forma activa, porque el ejercicio político no es un ejercicio para los políticos, que ellos electoralmente se aprovechan, por supuesto, pero el ejercicio político es un ejercicio de los ciudadanos, y así surgió por allá en los orígenes en Grecia. Y lo hemos ampliado un montón, porque ya no son simplemente los hombres mayores, ricos, Blancos, padres de ciudadanos, familia. que son ciudadanos. Todas y todos tenemos derechos ciudadanos. Y esos derechos vienen acompañados de deberes ciudadanos. Entonces, si hay una problemática en mi comunidad, yo como me junto con otros para que juntos la solucionemos. No es mi bienestar, es el bienestar colectivo, que en últimas nos va a llevar a vivir mejor. Y yo digo esto cuando estoy hablando con jóvenes de temas de paz y de liderazgo, y es: todos y todas tenemos sueños muy hermosos, proyectos de vida por realizar y demás, pero nadie cumple su proyecto de vida plenamente en medio de una balacera y un charco de sangre. Totalmente. Tenemos que realmente trabajar juntas y juntos. Si la paz que ahorita estamos construyendo no es suficiente, ¿cómo la agrandamos? Para que todos nos sintamos reconocidos. ¿Qué solución creativa buscamos para que realmente todas y todos los sectores se sientan ahí representados? Pero no es abandonar la paz, es ampliar la paz para que todos quepamos, para que todos tengamos voz, para que todos nos sintamos complacidos, para que las víctimas sean reparadas y para que eso no vuelva a pasar. Y esto parte de nuevo por reconocernos como ciudadanas y ciudadanos, no únicamente los que piensan como yo, los que viven como yo, los que creen como yo, todas y todos. Y en medio de esa diversidad realmente poder construir juntas y juntos el país del futuro. En últimas, hay un montón de posibilidades que podemos explorar y las alcanzaremos en la medida que seamos capaces de tejer redes, de reconocer lo bueno que tenemos y de apostarla toda, de jugarse la vida, porque eso realmente se haga realidad. Por nosotros, por nuestras comunidades, de nuevo, y por nuestro país, el nuestro y el de las generaciones que vienen. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Esto fue Ágora al Aire. Somos Ágora, Laboratorio Político y el medio comunitario digital Comunicando Belén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo Todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook Live de Comunicando Belén. y recuerda seguirnos en nuestro canal de Spotify como Ágora al Aire.